ustedes pueden pasar a su clase. Hoy nos toca el capítulo 3 del libro de Daniel. Así es de que pueden tener sus Biblias abiertas en el capítulo 3 y vamos a ir, son 30 versículos, así es de que vamos a ir desarrollando el mensaje y leyendo los versículos correspondientes. Como ustedes saben, yo y mi familia estuvimos 2 semanas fuera del país y es bueno y necesario ver otras culturas, conocer otra gente y darnos cuenta que no importa el lugar donde nosotros estemos, puede estar hoy aquí en Nueva York, mañana en la China, en Japón, en Ecuador, en Perú, que Dios es el mismo Dios, que Él no cambia. Él es el mismo, Él es fiel. No importa el lugar, no importa el tiempo, Él es siempre fiel. Pero hay algo también que nosotros podemos darnos cuenta, que no importa el lugar, el hombre es pecador. No importa la lengua, la nación, el color, el hombre es pecador. Y de la misma manera es infiel a Dios. Esa es la tendencia del hombre. Y en este tiempo que estuvimos afuera, pues fue un deleite, gracias, darnos cuenta de la fidelidad de Dios y entender que la fidelidad divina no depende del comportamiento humano, sino de la gracia de Dios. Dios es fiel y la fidelidad de Él no cambia. En este viaje pude aprender mucho más sobre la fidelidad de Dios y ver la infidelidad del hombre, comenzando conmigo, porque esa es nuestra tendencia, egoísmo, muchas veces maldad y muchas cosas más que a veces no queremos ver y reconocer en nosotros, pero es necesario porque Dios lo sabe todo. Y antes de que hablemos, Él ya conoce lo que vamos a decir. Él conoce las intenciones más profundas de nuestros corazones, que nosotros a veces ignoramos o no queremos ver. Tuve la oportunidad de escuchar y conocer un poquito más de un empresario en este viaje. Y un hombre que se sentía muy orgulloso de sus logros, de todas sus pertenencias, se jactaba mucho de su solvencia económica y su confianza estaba centrada en el dinero y en sus posesiones. Sin embargo, este hombre estaba lleno de temores, aparentemente insignificantes, pero le robaban su sueño y su paz. Tenía temor a la muerte y algo más. Tenía temor a envejecer y perder todo lo que había hecho durante su vida, todos sus logros. No conocía el verdadero significado de la fidelidad, compasión o compromiso, nada de esto. En su vida no gobernaba el verdadero Dios, todo giraba alrededor de Él, nada más. De su ego, y su ego era tan grande para poder reconocer a Dios, no lo permitía. Se había creado su propio Dios, a su imagen. Ignoraba este hombre que la fidelidad es una virtud necesaria para mantener relaciones saludables, que reflejan respeto, comprensión y compromiso. Si nosotros miramos nuestra vida espiritual, es posible que haya una carencia
de estas virtudes. Es posible. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, podemos ver y reconocer que la vida terrenal, su vida terrenal, estaba marcada por su fidelidad al Padre, por su relación íntima de oración de Jesús y por su compromiso y su comprensión. Cristo fue siempre fiel y nosotros necesitamos recordar que la falta de fidelidad detiene el crecimiento espiritual. La falta de fidelidad. Y no solamente eso, rompe las relaciones más importantes de su vida. Las relaciones con Dios, con nuestro buen pastor y Padre Celestial. Si nosotros recapitulamos esta narración de este libro de Daniel, del capítulo 1 y 2, podemos recordar que este rey, Nabucodonosor, estaba impresionado por la capacidad del Dios de Daniel para contarle su sueño sobre la enorme estatua con una cabeza de oro. Pero la mayor impresión fue al escuchar la interpretación de este sueño. Al escuchar, cuando él escuchó, tú eres la cabeza de oro. Y el rey respondió, ciertamente el Dios vuestro es el Dios de dioses y Señor de los reyes. Luego de esto, ¿qué sucedió? Daniel fue promovido a gobernante de toda la provincia de Babilonia. La sede central estaba en la corte del rey en la ciudad de Babilonia, y los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se convirtieron en administradores de la provincia de Babilonia. Al parecer, este rey se había olvidado de esa confesión maravillosa que él ya había hecho. Cuando dijo, ciertamente el Dios vuestro es el Dios de dioses y Señor de los reyes. El rey no quería que su imperio fuera dividido. Tenía mucho temor, pero por el hecho de ser la cabeza de oro, todo esto se le había subido a su cabeza, a este rey. Quería ser algo más que una cabeza de oro, más que una estatua. Quería que su imperio fuera eterno, para siempre. Era el deseo de este rey. Y hay una pregunta para nosotros. ¿Por qué el hombre adora y sirve a dioses falsos? ¿Por qué? Bueno, vamos a contestar esta pregunta mientras desarrollamos este capítulo 3. El título de este mensaje es Salvados del horno de fuego. En este capítulo vamos a ver cómo el orgullo pagano fue juzgado. Este rey buscaba imponer una idolatría universal, general. ¿Qué sucede? Que en sus campañas militares se había llevado mucho oro y parece que quería que todos lo vieran, que todos supieran sobre sus riquezas. Dice el versículo 1, capítulo 3, 1 y 2. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 60 codos de alto por 6 codos de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Es probable que esta estatua era de madera recubierta de oro. Y en esto hay algo importante. Podemos ver la soberbia de este rey, el orgullo por su posición, por el lugar que él ocupaba. Escogió el lugar más prominente de toda la provincia de Babilonia para levantar la estatua, la llanura de Dura, que significaba plaza fuerte o fortaleza. Y ningún morador ni visitante podía pasar sin verla. Esta estatua de oro
tenía un tamaño impresionante que mostraba ese lujoso trabajo. El tamaño era similar a un edificio de 9 pisos, la estatua. Imagínese usted, 9 pisos, posiblemente como 27 metros de altura, para que usted tenga una idea. Y Daniel había declarado que Nabucodonosor representaba la cabeza de oro de la imagen de su sueño de este rey. Y eso fue lo que lo llenó de orgullo a este hombre. Se llenó de orgullo en vez de humillarse ante Dios. Este lugar, de Babilonia, estaba situado en una llanura. No había montañas alrededor. A pesar de los edificios, la estatua se podía ver de todo lugar, desde la distancia. Y este campo llamado Campo de Dura era como, de acuerdo a los comentaristas, como un aeropuerto llano y amplio. Y desde la distancia era visible, y esto facilitaba el lugar para reunirse y para adorar en multitudes, porque era muy grande. En este lugar estaban reunidos los más altos funcionarios del gobierno. Estaban presentes para esa dedicación de la imagen, la alta jerarquía, la más alta, para mostrarle al pueblo la importancia de este proyecto, de esta estatua. Y de esta manera tratar de convencerlos. Estaban los ricos y burócratas, quienes siempre tenían influencia sobre el pueblo y sobre los pobres. Esta estatua, la construcción de esta, muestra la rebelión de Nabucodonosor contra Dios. Mostró además de eso su orgullo y algo más, lo que él buscaba, instituir una religión mundial. Una repetición del propósito de construir la Torre de Babel. Y son intentos que todavía continúan en la actualidad con el fin de llegar a tener una sola religión universal. Algo importante, todo el que intenta imponer una sola religión universal se opone al Dios vivo, al Dios verdadero. En vez de haber aprovechado esa información que obtuvo por parte de Daniel, la profecía de Daniel, el rey Nabucodonosor orgullosamente continuó adorando a sus dioses falsos. Por esta razón, el primer punto en este mensaje es: adorar a dioses falsos significa rebeldía. Adorar a dioses falsos. Y eso es lo que estaba haciendo este rey. Pero aún utilizando la autoridad de Dios, le había dado por desviar al pueblo del verdadero Dios. Eso es lo que estaba haciendo este rey. En otras palabras, estaba desafiando a Dios. ¿A quién? Al Dios que lo había creado, al Dios que le había dado el lugar, la posición y todo lo que él tenía. El versículo 3 dice: para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había ordenado erigir. Todos estaban presentes, excepto Daniel. No registra su presencia. Daniel era el consejero principal del rey. Y muchos comentaristas piensan o dicen: es posible que estuviera en un viaje atendiendo asuntos de Estado, porque Daniel no está presente. En el versículo 4 dice: entonces el heraldo proclamó a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Ponga atención a esta narración. Se les ordena lo siguiente: tan pronto como escucha el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo
el que no se incline ante ella ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Había gente entre ellos que no solo venían de otras provincias, países, sino que tenían otras creencias religiosas. Y esta gran fiesta de dedicación tenía un propósito: impresionarlos e inspirarles respeto hacia los dioses de Babilonia y de este rey, los dioses de Nabucodonosor. Los funcionarios más importantes estaban presentes en este lugar. Estaban en esta celebración en Babilonia para postrarse ante la estatua. ¿Y qué más? Y demostrar lealtad a los dioses del rey. Podemos ver, se mencionan 8 títulos en esta narración para describir a diferentes funcionarios que estaban presentes y estaban esperando que la orquesta del rey anunciara el momento de postrarse. Pero dice el texto que esta gente fue obligada a adorar. Fue una orden, se les ordenó adorar a la estatua. ¿Cuándo? En el momento que la orquesta comenzara a tocar con todos sus instrumentos mencionados, todos tenían que postrarse y adorar la estatua de oro. La verdadera adoración es una expresión del corazón y no puede ser impuesta ni obligada. En esta ceremonia, la participación fue para agradar al rey. Ponga atención, de una manera visible y externa. La música estaba preparada para mover, para tocar los sentimientos de todas estas personas reunidas. Y si nosotros vemos en la Escritura las cartas del apóstol Pablo, podemos ver cómo tuvo mucho que decir acerca de la importancia de la música en relación con la adoración. Dice Efesios 5:19, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y les escribe a los Colosenses, del capítulo 3, versículo 16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Hermanos, la música, sí, la música puede ser un estímulo o un estorbo para la verdadera adoración. Hay música que transmite lo mundano. Su lírica motiva a buscar el placer carnal. Una adoración egoísta, egocéntrica, todo gira alrededor del hombre, nada más. La música lírica mundana puede ser estímulo o estorbo. Este rey conocía este principio y había establecido un castigo terrible para los que se negaran a adorar a la estatua. La música ayudaba a preparar el ambiente para aquella adoración mundana. 3 veces repite los instrumentos que eran necesarios para tocar antes de que se inclinaran en adoración. Y con seguridad, todos los que estaban presentes se postraron ante esta imagen, con la excepción de 3 jóvenes. Dice el versículo 7. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes, su majestad. No adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Aparentemente el rey
había designado personas para vigilar y asegurarse que todos se postren y adoren la estatua. Y los únicos judíos que estaban implicados, por supuesto, eran estos 3 jóvenes hebreos que estos jóvenes se encontraban entre los funcionarios del rey. Y los otros judíos de cautiverio que no ocupaban posiciones de liderazgo no estaban presentes en esta celebración de gran importancia para el rey. Y si nosotros pensamos, no era una orquesta común, debe haber sido una orquesta muy famosa en estos días, porque se repite 3 veces la lista de los instrumentos que iban a utilizar. Y los astrólogos se presentan con una acusación directa de rebeldía contra estos jóvenes hebreos. Alegaban que estos jóvenes no habían respetado al rey, pero ellos no adoraron a la estatua porque eran obedientes a Dios, porque tenían temor a Dios, porque ellos reconocieron el poder divino que era superior al poder del rey. En el versículo 13 dice: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo: ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. Esta reacción del rey muestra un problema psicológico. Estaba completamente airado, estaba lleno de ira y quería saber si en verdad la acusación era verdadera hacia estos jóvenes. Y el rey deseaba darles una segunda oportunidad para que cambiaran de opinión y se postraran ante la estatua. Le recordó el castigo a aquellos que se negaran a adorar. Les dijo: de lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? El rey les aseguró a estos 3 jóvenes que Dios no sería capaz de libertarlos. ¿Cuál fue la respuesta de estos jóvenes judíos? Cuando nosotros sabemos que los dioses falsos pueden ser adorados, son adorados, pero no pueden salvar, y que hay un solo Dios que puede salvar, incluso de la muerte, puede salvar. Vemos la confianza de estos jóvenes, la fidelidad a la palabra de Dios. En medio de un ambiente hostil, su fidelidad. El rey aseguró que él tenía mayor poder que su Dios, pero ellos no se atemorizaron. El horno estaba listo, el fuego estaba listo. Ellos sabían lo que les esperaba. Sin embargo, confiaron en Dios. Muchas veces vamos a ser probados y van a ser pruebas muy fuertes y Dios lo permite. Dios permite ciertas pruebas para ver en dónde está nuestra confianza y nuestra fidelidad. ¿Es a Dios o es al hombre? Y no porque seamos creyentes y cristianos, Dios va a hacer todo lo que le pedimos. Y porque le clamamos y oramos, Dios va a hacer, lo va a hacer. No, estos hombres eran jóvenes judíos fieles, pero Dios los permitió. Dios permitió que fueran lanzados al horno de fuego. El hecho que nosotros clamemos no quiere decir que Dios va a acudir inmediatamente
y hacer lo que nosotros le pidamos. Un día antes de viajar, de regresar a este país, estuvimos en un clamor y en una intercesión a Dios porque mi esposa no iba a poder regresar. Se le perdieron sus documentos y ella no podía ingresar. Clamamos y oramos. Y yo le decía, Señor, yo no voy a dejar de clamar hasta que tú hagas un milagro, porque tú eres un Dios de poder y de milagros. Oramos con nuestros hijos, oramos con mi esposa a las 11, 12, 1, 2, 3, 5, 6, 7 de la mañana. Oramos, clamamos, clamamos y clamamos. Dios es fiel, pero no significa que mi clamor, por mi clamor, el clamor de mi esposa, de mis hijos, Dios va a decir, está bien, voy a hacer un milagro. Si es su voluntad, Él obrará. Y si no es su voluntad, Él obrará de igual manera. Hasta el momento que llegó al aeropuerto, no pudo viajar, tuvo que quedarse. Pero esa era la voluntad de Dios. Nuestro clamor no es para cambiar las circunstancias. El clamor es para confiar en que lo que Dios ha decidido hacer es bueno y es perfecto. En el momento que Dios dice, tú me perteneces. Y si tú eres mía, va a ser mi voluntad en tu vida, no tu voluntad. Nuestro plan es bueno, es bonito, está la familia junta, pero Dios tiene otro plan. Y su plan es mucho mayor. Y Dios no necesita mostrarte al instante lo que Él va a hacer. Pero tú vas a confiar en Dios en una circunstancia de separación, de dolor, de incertidumbre. Vas a confiar. Necesitamos confiar. Ese es el fuego donde Dios te va a poner y a ver si tú en verdad crees, si en verdad confías. Nos tocó despedirnos, decirle a mi esposa, tú no estás sola. Tú te quedas en mejores manos, en las manos de Dios. Nosotros nos vamos, no nos vamos solos, nos vamos con Dios. Mis hijos están con Dios. Él es nuestra protección. Esa es la confianza que nosotros necesitamos tener. Ver la confianza de estos jóvenes. No importa. Si Dios nos quiere salvar, nos va a salvar. Y si no nos salva, está bien. Él es perfecto. Y eso nos lleva al segundo punto. Adorar a Dios significa convicción, confianza y consagración. Escuche la respuesta. Versículo 16. De estos jóvenes, el rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Esta respuesta de estos jóvenes mostró su lealtad a Dios, su confianza en Dios. No les importaba su bienestar personal, no. Sabían las consecuencias de negarse a adorar a la estatua. El horno de fuego, la muerte. Y los sabios de Babilonia aconsejaban a los hebreos a que se postraran y adoraran a la estatua del rey. Pero Dios les había dicho algo y ellos recordaban su palabra. Éxodo 23. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni les adores. Palabra del Señor una vez más. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Estos jóvenes sabían la palabra de Dios, pero no solamente sabían, vivían la palabra de Dios. Eran hacedores de la palabra. Se mantuvieron fieles a Dios a cumplir sus estatutos. Y dijeron, si es la voluntad de Dios, Él nos librará de tu mano. Le dijeron al rey. La fidelidad a Dios tiene un costo, hermanos. Tiene un costo, pero al mismo tiempo tiene una recompensa
que es mucho mayor y mucho mejor. El versículo 19 dice: ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso. Este rey pasaba enojado y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. El rey estaba enojado, estaba furioso. Ese temperamento era incontrolable. Pidió que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. ¿Qué podemos ver aquí? Lo que había en el corazón del rey. Versículo 21. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan apremiante fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. Escuchen, sus pies estaban atados, sus manos estaban atadas y cayeron en el horno en llamas. Una gran tragedia. ¿Para quién? Para los soldados más fuertes del rey más poderoso. Fueron quemados por esa fuerza de las llamas, mientras que Daniel y sus compañeros, mientras que estos jóvenes estaban en el horno, pero ahora estaban libres. Estaban libres y estaban vivos, estaban caminando entre el fuego. No estaban quejándose, no estaban gritando, no estaban angustiados, estaban libres y caminando, estaban vivos. En ese momento, dice el versículo 24, Nabucodonosor se puso de pie y preguntó, sorprendido a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. El rey que pasaba enojado, ahora estaba sorprendido, no solo porque estos hombres estaban vivos, sino que ahora había una 4ª persona. Eran 3 y ahora están 4. Una aparición fuera de lo común. ¿Qué tenemos aquí? Un acto milagroso. ¿Hay otra explicación? No, hermanos. Un acto milagroso. Solo nos queda creer o rechazar el poder de Dios para salvación. Cuando nosotros escuchamos este relato, 3 hombres lanzados a un horno de fuego y el fuego no los consume, es un milagro. ¿Qué más podemos decir? Y el 4º hombre, ¿quién es? Bueno, este ángel representa al Señor Jesucristo. Esta narración nos presenta, nos da una tipología de Cristo, de Jesús, junto a los suyos. Recordemos sus palabras, Mateo 28:20. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Lo único que puede traer paz a mi corazón, a mi esposa, a mis hijos, en un momento de desesperación, de incertidumbre, de temor, es la paz de Dios. Nadie más. No son mis palabras a mi esposa, no son las palabras de mis hijos, no, es la palabra de Dios, la única que me puede dar paz en medio del fuego. En el horno de fuego puedo obtener la paz al escuchar la palabra de Dios. ¿Qué necesito hacer? Dale la palabra de Dios a mi esposa,
darle la palabra de Dios a mis hijos. Y yo que necesito escuchar la palabra de Dios. De igual manera, ¿para qué? Para que llegue la confianza y se aparte el temor. Y digas, Señor, tú eres mi Salvador y tú estás en control. Que sea tu voluntad. Solamente la palabra de Dios. ¿Y por qué confiamos? Porque Dios cumple, hermanos. Porque Dios cumple sus promesas y por eso nunca nos va a abandonar en los momentos más difíciles donde nadie nos puede ayudar. Nadie, hermanos. No hay nadie. Él está presente y Él está en control. Qué maravilloso. Cuando tú miras, no hay nadie, no hay nada que puedas hacer. Él está presente. Tú no puedes hacer nada, pero Él sí. Él está en control, pero no es cuando tú quieres, es como Él y cuando Él quiere. Y tú tienes que sentarte y esperar en Jehová, esperar en el Señor, confiando en lo que Él va a hacer. Aunque sea su presencia invisible, su presencia no deja de ser real. Real, hermanos. Y cada uno de ustedes han tenido y tienen encuentros con el Señor y escuchan su voz y sienten su abrazo, sienten su cariño. Yo salía del baño, el Señor me decía, no te pertenece, ella es mía, no es tuya ni de tus hijos, Susana es mía. Dije, Señor, es tu pertenencia y yo hago lo que yo quiero. Amén, Señor. Así es de que sécate tus lágrimas, deja de llorar, deja de quejarte y confía. Literal, hermanos, salí dejando de llorar, con una sonrisa le dije a mi esposa, tú eres pertenencia de Dios. Y Él lo quiere de esta manera. Así es de que te quedas con Él, te quedas de mejores manos. Confiando, aunque Él no es visible, pero su presencia es real. Su palabra es real. Su abrazo es real. Y ahora nosotros podemos observar cómo este rey estaba asombrado por lo que acababa de ver, de suceder frente a sus ojos. 26. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo los llama ahora? Siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni un solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada, ni siquiera olía a humo. Imagínense este rey, ni olor a humo. ¿En quién? En los siervos de Dios. El rey malvado, perverso, que estaba enojado, ahora lo reconoció como siervos del Dios Altísimo. Él acababa de ver un milagro con sus propios ojos. Escucha la respuesta del rey. Entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos, estos tres jóvenes amigos de Daniel, ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte. Estos tres jóvenes, antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación a que pertenezca o lengua que hable. No hay otro Dios, palabras de este rey, que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. El rey de Babilonia reconoció la
omnipotencia del verdadero Dios, vivo y eterno, aceptó que este Dios, que el Dios de estos jóvenes era superior. De esta manera expresó su convicción, pero a este rey le tomó un largo tiempo para poder apartarse del paganismo del cual estaba saturado. Al igual que muchas personas, hoy están saturadas del paganismo y necesitan escuchar la palabra de Dios. Necesitan escuchar la palabra y necesitan conocer saber que solo Cristo tiene el poder para salvar. Solamente Cristo. Incluso en medio de la muerte. Tiene el poder. Porque ese poder es sobrenatural y es real. Estos jóvenes, una vez más, estaban disfrutando del favor del rey. 2 veces fueron sentenciados. 2. A muerte. En 2 ocasiones fueron librados milagrosamente. Y también fueron ascendidos a una posición superior en el reino. De esta misma manera, hermanos, Jesucristo es capaz de guardar a los suyos hoy, en este mundo actual. Y esto debería traer consuelo a la vida de todos nosotros. Dijo Juan 10:27. Dijo el Señor: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Juan 17:15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Jesús intercede por los suyos, protégelos del maligno. Hebreos 7:25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Para qué? ¿Para interceder por quién? Por sus hijos. Jesús no cesa de interceder por nosotros. Nosotros nos acostamos a las 10, 11, 12 de la noche y ya no intercedemos. Estamos acostados, durmiendo, posiblemente roncando. Y posiblemente se levanta a las 10, 11 de la mañana y se olvidó de interceder. El lunes, martes, miércoles, el domingo se acordó de interceder. Jesús no descansa, día y noche intercede por los suyos. Él no para. ¿Cómo no vamos a confiar en nuestro Señor? Las dificultades, los problemas se presentan todos los días, hermano. Cada día trae su afán. Y muchos creyentes tenemos que pasar por el horno de fuego. Por el fuego ardiente, hermanos. Es necesario. Y el Señor ahí nos va a poner. En ese horno de fuego. Sin embargo, tenemos un Salvador que puede cuidarnos en medio del fuego. Los 3 amigos no estaban solos. Ahí había una persona más. Y es Él el que nos puede cuidar. Y es Él el que tiene el poder para sacarnos del fuego. Tiene ese poder para poder ayudarnos en las llamas más ardientes. Nosotros necesitamos cultivar la fe que es necesaria para vencer los obstáculos presentes. Nuestra fe debe ser tan grande como la de estos jóvenes, como la de Daniel y sus amigos, para no rechazar el poder de Dios, su divinidad, incluso cuando nuestra vida esté en peligro. Que podamos mantenernos fiel a Él. Cierra esta narración con este pasaje tan maravilloso. No hay otro Dios como Él. Palabras de un rey. No hay otro Dios como Él. Pero eran palabras proféticas. Porque Nabucodonosor se dio cuenta de que sus dioses no podían hacer lo que el Dios de los judíos hizo por los suyos. Sin embargo, este rey no lo reconoció a Jehová como el único Dios. Seguía siendo un rey que creía
en muchos dioses más. No reconoció a Jehová. La historia y la naturaleza nos da un testimonio de la gloria y del poder de Dios. Mientras, escuche esto, que la ceguera espiritual del mundo es su mayor tragedia. La ceguera espiritual. Y solo el compañerismo divino provee libertad. Estaban en el fuego, atados. Pero ¿qué sucedió? Ahí tuvieron ese compañerismo divino que les dio libertad, les dio paz y protección. ¿A quién? Para todos los hijos de Dios. Cuando nosotros pasamos por la prueba, aún la vida de los enemigos de Dios, escuche esto, aún la vida de los enemigos de Dios es tocada cuando ellos ven la intervención divina sobre los creyentes. Cuando ellos ven cómo Dios nos protege, cómo Dios nos sustenta, cómo Dios nos guarda, cuando ellos ven, incluso los enemigos de Dios son tocados por ese poder, por esa evidencia de un Dios vivo. Y este rey Nabucodonosor comprobó que la presencia de Dios, lo vio, que esa presencia con sus hijos en los momentos de prueba y dificultad eran reales, eran verdaderos. Emmanuel, ¿cuál es el significado de Emmanuel? Dios con nosotros. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Sus alas nos cubren, nos protegen. Él es escudo a nuestro alrededor. Cristo es nuestro defensor y nunca lo podemos dudar. Piense de la manera como el ángel que estaba ahí, el ángel de Dios salvó a los amigos de Daniel de ese horno de fuego. Así lo hace Jesús. ¿Qué hace? Salva a su pueblo del fuego eterno del infierno. El ángel se unió a los amigos de Daniel en el horno de fuego, pero el ángel no dio su vida para salvarlos. Escucha aquí la diferencia. Jesús vino a esta tierra, se unió a la humanidad y dio su propia vida. Entregó su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. A nosotros presentes que somos su pueblo. Fue Jesús quien hizo esa obra de salvación. Fue Jesús quien nos dio libertad. Es Jesús quien nos sigue protegiendo hasta este momento, hasta su regreso, y no nos abandonará hasta el fin del mundo. 3 aplicaciones para este mensaje. La primera, hermanos, no se rindan. No se rindan en medio de la batalla. En el horno de fuego, créale a Dios. En la prueba, créale a Dios y confíe en su palabra. Segunda aplicación, cultive la fidelidad en su diario vivir. Cultive. ¿Cómo lo voy a hacer, pastor? Ore. Pídale a Dios que le dé más amor por Él. Pídale al Señor que le ayude a tener más compromiso. Dígale al Señor, Señor, quiero ser fiel a ti. En este 2025 y el resto de mis días, quiero ser fiel. Ayúdame. Hasta este momento no he podido, pero ayúdame a ser fiel a ti. Pídale al Señor, cultive la fidelidad. Y tercero, adore a Dios. ¿Cuándo? El domingo en la iglesia a las 9 de la mañana. No, hermanos, no solamente ahí. Adore a Dios, incluso cuando usted esté en el horno de fuego, adórele a Dios. Y su alabanza va a llegar al cielo y Él va a acudir a usted. ¿Para qué? Para darle libertad y para darle paz y gozo.
Él va a acudir. Vamos a adorarle a Dios en todo momento, en toda circunstancia, en la enfermedad, en la salud, en la prosperidad, en la escasez, en la abundancia. Vamos a adorarle a Dios. En medio del dolor, hermanos, adorémosle a Dios. Que Él debe ser adorado. Hemos sido creados para la alabanza de su gloria, para adorarle. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tu palabra nos dice una vez más que no hay otro Dios como tú, Señor. No hay. Tú eres el único fiel Dios bendito. Y queremos tener convicción, confianza y consagrarnos contigo, Señor, para poder mantenernos fiel a ti, Dios amado. Señor, gracias porque tú nos recuerdas que en medio del fuego tú estás con nosotros y que no hay poder de destrucción contra tus hijos, que tú nos proteges. Señor, te pido en esta mañana por aquellos que están débiles y han perdido la confianza en ti, Señor. Te pido que hoy, Dios bendito, a través de esta palabra, tu palabra santa, puedan recobrar su confianza, Señor. Y que si hoy están en el fuego, sepan que Jesús está a su lado. Y que es bueno, Señor, pasar por esas pruebas para que su fe pueda crecer. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a aquellos que están débiles, Señor. Levanta sus fuerzas en esta mañana. Señor, ayúdales a creer y confiar en el único Dios y que solo tú puedas recibir toda adoración y alabanza. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu mensaje. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a